Muy bien, aquí estamos en la pequeña prueba de audio. La prueba de audio. Vamos a ver qué pasa a partir de ahora. Somos los raros de la clase. Y es lo que hay. Muy bien, esa fue nuestra entrada de los raros de la clase. Aquí estamos una vez más trayéndoles un segundo episodio, esta vez únicamente yo, para darles el Danis recomienda. Es fantástico poder estar una semana más con ustedes. El capítulo anterior de Danis Recomienda tuvo bastantes vistas en comparación con lo que poco a poco este proyecto va empezando. Entonces es un proyecto que realmente empieza a crecer, empieza a ser parte de su vida cotidiana. Esperemos que poco a poco estemos parte de su gusto, que nos mantengamos con ustedes por mucho tiempo más, y al menos por mi parte trataré de estarles trayendo este especial donde yo recomiendo algunas cosas que para mí me han parecido interesantes y fantásticas. Como bien saben, pueden escuchar el episodio con Leoncio de Esperar, junto con los raros de la clase, que ya está en todas nuestras plataformas. Nos pueden buscar en todas las plataformas y allí nos van a encontrar. Muy bien, como pueden verlo en el título del video o el audio en donde nos estén escuchando, pues voy a hablar de una saga muy criticada, muy odiada por los fans. Mientras investigaba un poquito más de la historia, me di cuenta que muchos analistas de los cómics o de gente que sube sus blogs la odian. O sea, realmente esta obra de Spider-Man es totalmente odiada. Tiene unos momentos terribles para el mundo de los fans de Spider-Man, pero para mi gusto es una de las sagas que más tragedia y realismo le aplicó a la vida al Hombre Araña, ¿no? Dejamos un poquito de lado es que son superhéroes y ellos no sufren, y realmente nos adentramos en un momento en donde nuestro personaje tiene diversas situaciones. Muy bien, ¿de qué va el video? Vamos a tratar de tocar algunos puntos. El primero es en dónde está situado o su historia, en qué año fue, demás cosas, quiénes fueron los que lo elaboraron de forma principal, en este caso el guionista y el dibujante, los personajes que aparecen dentro de esta historia y por supuesto la trama. Finalmente voy a dar una opinión breve de por qué considero que es una de las mejores sagas de nuestro querido personaje. Muy bien, esta saga de cómics es llamada Spider-Man One More Day o El Hombre Araña Un Día Más. Es una saga protagonizada obviamente por el señor Spider-Man, Peter Parker, escrita por Joseph Michael Straczynski. Para los que no sepan, este señor ya tiene muchísimos años, es guionista, escritor, inclusive en televisión y en los cómics estadounidenses, obviamente. Ha estado en una etapa tremendamente larga con The Amazing Spider-Man, y también ha tenido últimamente colaboraciones con Los Cuatro Fantásticos, Doctor Extraño, Thor, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces, teniendo en cuenta esto, pues sabemos que él es un escritor fiel de Spider-Man y que trató de darle a su proyecto un final un poquito, wow, impactante. Fue dibujada por Joe Quesada. Sabemos que Joe Quesada ha sido, wow, ha sido muy reconocido, trabajado con DC Comics, con Marvel Comics, ha estado como editor en jefe junto en, con Marvel, junto con Stan Lee. Ha estado en 2011 por aquellos lados, fue el que convirtió el sello de Marvel Knights. En fin, Joseph Quesada es un señorón en el arte de los cómics, como dibujante y como editor en jefe. Como sabemos, pues Spider-Man pertenece a Marvel Comics, no hay mucho que decir. Y es muy importante decir esto: esta historia se centra en 4 crossovers, en este caso en 3 revistas diferentes o en 3 cómics diferentes publicados. Uno es Friendly Neighborhood Spider-Man, el otro es The Sensational Spider-Man y finalmente tenemos The Amazing Spider-Man. En estas 3 series se dio este evento de One More Day. Es de septiembre de 2007, perdón, 2017 sería apenas, no, ya lleva muchos años, ya lleva su tiempo, 13 para ser exactos, y terminó en diciembre de ese mismo año. Es muy importante entender que esta historia trata de arreglar algunas cosas que surgieron con Spider-Man a lo largo de los años, desde 1987 hasta la actualidad, hasta esa actualidad, incluyendo los eventos de Civil War.
es importante manejar y entender que pues Spider-Man después de Civil War quedó muy mal parado porque pues él decidió revelar su identidad. Para los que no lo recuerdan o para los que no lo han leído, pues en Civil War Spider-Man confía en Iron Man, obviamente hablando del cómic, revela su identidad y eso le ocasiona varios problemas, ¿no? Igual si en algún futuro lo quieren o lo desean, pues también hablaré de Civil War. Muy bien, ¿qué personajes hay en la historia? Es muy sencillo, los importantes, los principales son Spider-Man, Mary Jane, la tía May, entre comillas, Iron Man, Doctor Strange, Mephisto. Muy bien, hablemos de Spider-Man. En esta saga vemos un Spider-Man totalmente distinto a lo que teníamos acostumbrados. Regularmente vemos en Spider-Man todo lo que un adolescente representa, o muchas veces la gente lo veía como, es que yo también soy adolescente. Yo creo que Spider-Man fue y es el superhéroe adolescente más querido de todos, porque nos ayudaba a sentirnos parte de él, ¿no? Sus problemas de repente se sentían hasta propios, sus inconvenientes en la escuela y demás cosas de repente te hacían sentir como que Spider-Man no solamente era el ser con los poderes que tiene de arácnido, sino que también era un ser humano que tenía muchos problemas y muchas situaciones que resolver. Tenemos a Mary Jane, esta pelirroja que ha sido, yo creo que legendaria en los cómics, al grado de un noviazgo como lo tiene Superman con Lois Lane, como lo tiene Barry Allen con Iris West, en fin. Tenemos a Mary Jane. Yo creo que Mary Jane es el personaje más golpeado en esta historia, porque Mary Jane se convierte en un ser vital para Peter Parker. Mary Jane es el pilar de la historia. Mary Jane es la persona que está dispuesta a darlo todo, ¿no? Mary Jane en este cómic a mí me encantó. Regularmente su actitud me gusta de este personaje porque realmente no se intimida ante nada, ¿no? Este personaje, como vamos a ver un poquito más adelante cuando les relate de qué trata, pues verán que Mary Jane sufre quizás el mayor golpe o la mayor pérdida en este caso. Tenemos a la tía May. La tía May es quizás la razón de toda esta historia, pese a que no participa en ella más que al final del cómic y al principio en un hospital, pero pues es la base de toda la historia de One More Day. Tenemos a Iron Man. Iron Man es el personaje típico que en cierto punto por momentos se me hizo como que un Iron Man pues extraño, vacío, porque realmente se dedica solamente a seguir las órdenes que él considera adecuadas y sí se vuelve como que tedioso. Y ahí se siente un Tony Stark que únicamente es un servicio, un servidor, un esclavo del gobierno y de sus propias decisiones. Tenemos a Doctor Strange, quizás el personaje que más le ayuda a Peter en este cómic, en esta historia. Debemos decir que es muy interesante cómo transcurren las cosas. Iron Man es el primero que sale en Amazing Spider-Man. En el segundo tomo de One More Day sale Doctor Strange. Y así nos vamos hasta llegar al fatídico momento en donde aparece Mephisto. Muy bien. Ustedes se preguntarán quién es Mephisto. Yo en realidad, al ser fan más de DC, ahorita apenas que estoy entrando a este universo de Marvel Comics, pues no conocía gran cosa de Mephisto. Lo quiero suponer que es como Trigon de DC Comics, porque se considera que es un demonio o es la encarnación personificada del mal. Es un personaje que regularmente a lo que he leído acerca de él es que es un tramposo, que él va a hacer todo para apoderarse de almas que considera él valioso o valiosas. Entonces pues esta historia va muy apegada a esto, ¿no? Esta personalidad puede cambiar a voluntad y manipular la materia, algo así como quizás en su momento es Doctor Manhattan. Obviamente Mephisto quizás en un poquito menos de nivel o más, tendré que adentrarme un poquito más en él, porque en este cómic realmente no tiene como que un gran impacto sus poderes. Tiene algo que me llamó muchísimo la atención, es que tiene su dimensión, e insisto, para mí inclusive el diseño me recuerda un poco a Trigon de DC Comics. Me encanta su dimensión, que parece un infierno, que tenga sus almas y sus esclavos, me parece excelente. Recordemos que pues también tiene como hijo a Blackheart y es el que provocó que Ghost Rider exista, ¿no? Muy bien,
Después de darle esta breve introducción de cada uno de los personajes de esta serie, realmente son poquitos. Al ser solo 4 tomos, pues la historia va muy rapidita. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo empieza el cómic? Tenemos a la tía May en un hospital muriendo porque un sicario o contratado por Kingpin eh, le iba a disparar a Peter. Peter logra esquivar la bala y salvar a Mary Jane, pero la bala le da a nuestra querida compañera de Peter Parker, la tía May. ¿Qué es lo que pasa después? En el hospital le dicen a Peter que primero que nada la tienen que registrar con otro nombre, porque recordemos que Peter Parker después de Civil War quedó como un delincuente, entonces no puede estar de aquí para allá mostrando su verdadera identidad porque pues es un delincuente, es un superhéroe que no está registrado y por lo tanto debe de ser capturado y encarcelado. Ahora, tenemos a esta parte en donde la van a sacar del hospital, la van a mandar a uno de caridad, porque todos dicen que es imposible salvarla. Aquí es donde empieza la travesía de nuestro héroe. ¿Por qué? Porque desde este momento Peter Parker se siente totalmente culpable de la situación que está viviendo su tía May. Entonces, este Peter tan fuerte, tan increíble que habíamos visto durante años, se ve totalmente roto. Lo habíamos visto roto en algunas otras situaciones, pero en esta ocasión realmente parece inclusive otra persona, otro superhéroe, otro ser. ¿Qué es lo que hace Peter? Peter decide ir a buscar a Tony Stark porque Tony, pues de cierto modo fue el culpable al decirle a Peter que todo iba a estar bien al mostrarse su verdadera identidad, cosa que pues también hay que ser un poquito lógicos, pues Peter Parker no tenía las capacidades de otros superhéroes para poder cuidar de sus seres queridos de una forma más adecuada. Finalmente, Tony, Peter, hay un pequeño intercambio de golpes en donde Peter le dice la situación de forma desesperada. Tony, después de ganarle, porque hay que decirle, Peter Parker pierde contra Tony Stark. Tony se decide ir y le dice que lo dejará ir solo por esta ocasión porque aprecia a la tía May y porque prefiere que él esté con ella en sus últimos momentos que estar peleando con Tony. Tony llega a su casa, Jarvis lo recibe y aquí vemos un Tony un poquito diferente a lo que estábamos acostumbrados a ver en los últimos tiempos de aquellos momentos. Tony le pide a Jarvis que vaya a apoyar a la tía May y le da un cheque para que él pues finalmente apoye al hospital y no tengan que sacarla de aquel lugar. ¿Qué es lo que ocasiona esto? Pues Jarvis llega, salva a la tía May, al menos ya no la van a mandar a un lugar de caridad. Sin embargo, pues los doctores siguen diciendo que pues es innecesario mantenerla ahí porque finalmente de una u otra forma pues va a terminar muriendo, ¿no? Y ahí es donde la primer trama y el primer cómic se cierra con un Peter que por todos los medios quiere salvar a su tía y por el destino que pareciera que no la puede salvar por nada del mundo. Muy bien, ¿qué es lo que pasa después? Viene, me parece que Friendly Neighborhood, en donde Peter decide ir con Doctor Strange a solicitarle que él haga algo, que si bien los médicos de la forma científica no pueden hacerlo, quizás la magia podría, ¿no? Quizás ese mundo fantástico que Doctor Strange maneja al ser el hechicero supremo podría ayudarle a Peter a buscar una forma de salvar a la tía May, ¿no? Sin embargo, pues Doctor Strange, confirmando lo que dijeron los médicos, menciona que es imposible salvar a la tía, que él no tiene los conocimientos suficientes y que no encuentra una manera de hacerlo. Pero algo que hace Doctor Strange, que ayuda a manipular el tiempo para que Peter pueda ir a consultar a las grandes mentes de Marvel para tratar de ver si alguien puede ayudarla. Obviamente sabemos que Doctor Strange pues maneja muchísimas cosas en el universo Marvel, él sabía la respuesta, sin embargo permitió que Peter pues hiciera esta situación de contactar a Doctor Doom, a Mr. Fantástico, al Doctor Octopus, etcétera, etcétera. Aquí es importante ver que Peter fue a buscar inclusive a sus enemigos. O sea, Peter lo que buscaba era salvar a la tía y fin de la discusión, sin importar qué. Sin embargo, como sabemos, pues el uso de esto es peligroso para los seres, entonces Peter queda muy debilitado.
Doctor Strange va a ir por algún tipo de medicina que lo ayude a recuperarse después del cansancio, pero Peter descubre que Doctor Strange, para hacer sus conjuros, habla en latín, encuentra un hechizo para viajar y retroceder al tiempo por medio de un encantamiento. ¿Y qué es lo que pasa? Peter sí logra regresar en el tiempo, pero solo como un alma. Es decir, él no puede hacer absolutamente nada para poder salvar a la tía May. ¿Qué es lo que pasa con esto? Pues nuestro querido Peter Parker solo tiene que terminar viendo cómo es que de nuevo le disparan a la tía May y él queda totalmente dañado de la espalda. Para esto, Doctor Strange lo rescata de esta dimensión, le explica que hay unos seres que evitan que modifiques cosas del pasado, en este caso en Marvel. O sabemos, si fuera DC esto ya hubiera sido un reinicio total de los cómics, pero me gustó que Marvel respetara y que hubiera algún tipo de guardia, al menos de momento. Doctor Strange lo cura y le dice algo un poquito fuerte, doloroso para algunas personas que que hemos perdido algún familiar o algún ser querido, que es más doloroso el no poder estar con ellos en sus últimos minutos que, que verlos morir, ¿no? Es lo que trata de darle a entender Doctor Strange, le trata de ayudar a decir que pues igual era parte del destino que la tía May recibiera ese disparo. Sin embargo, Peter pues sigue con este sentimiento de que pues es su culpa, ¿no? O sea, al final de cuentas, pues si él no hubiera hecho ciertas cosas, pues la tía May igual y no hubiera sido golpeada con esa bala. A partir de ahí dejamos de lado a estos dos personajes, Iron Man y Doctor Strange, y nos vamos con el inicio del verdadero problema en One More Day. Peter regresa después de estar totalmente destrozado por la información que Doctor Strange le da, que es imposible salvar a la tía May, y encuentra a una pequeña niña que está sola. Peter intercambia ciertas palabras con ella, y pues la niña de un momento a otro se echa a correr, desaparece. Peter encuentra a un sujeto que realmente es un ser bastante interesante, es de estos típicos, de este modelo típico que se tiene, ¿no? De la gente que juega en videojuegos y demás cosas, un poquito pasado de peso, con lentes, con una vida quizás que pareciera aburrida, ¿no? Este sujeto le explica cómo es que llegó hasta ahí, por qué le gustan los videojuegos, demás cosas, y de ahí nos perdemos por un momento. Llega un señor en un carro lujoso, le dice a Peter que él puede decirle hacia dónde está la persona que busca, es decir, esta chica que lo vio. Peter sube a su carro del señor, el señor le explica todo su futuro. Realmente esta parte no solo se las puedo contar así en modo de resumen, creo sinceramente que este cómic vale la pena leerlo. Si alguno de ustedes quiere que se suba o inclusive se los pueda proporcionar, no tengo ningún problema. Estas dos partes de la historia son muy agradables, en especial lo que viene. Posteriormente de esto, el hombre de dinero baja a Peter del carro y le dice que la persona que busca está ahí, y aparece una mujer vestida de rojo que le explica que acaba de conocer a sus versiones alternas, es decir, donde en algún momento Peter nunca se convirtió en Spider-Man y que de algún modo pues el primero le mencionó que si él pudiera ser un superhéroe hubiera sido el hombre más feliz, y el otro pues le dice que pues no estaba contento con lo que tiene. Ahora, chan 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 chan, viene una parte que todo mundo se quedó impactado. No, la verdad es que no sé, a mí me llamó muchísimo la atención, como les digo, nunca había leído este cómic, entonces para mí leerlo por primera vez fue como que wow, 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 ¿quién es ese señor que tiene un poder tan increíble y se parece y se ve tan rudo, ¿no? Y pues vemos que la última mujer que le explicó quiénes eran estas versiones, pues es el demonio Mephisto. Debo decir, como paréntesis en esta parte, que la forma en que dibujan a Mephisto es épica. Inclusive se siente esa increíble fuerza que tiene Mephisto, se ve poderoso, se ve intimidante, se ve realmente como un ser que dices, wow, este señor no tiene nada de bueno y es todopoderoso.
Yo creo que esta presentación de Mephisto, no sé cómo sean las demás, pero a mí me dejó impactado cuando la mujer se convierte en Mephisto. Los colores, los cambios de color con rojo y negro se ven realmente fantásticos. ¿Y qué es lo que hace Mephisto? Pues bueno, Mephisto hace lo que nadie esperaba y le propone un pacto con él para salvar a la tía May. Chan, chan, chan. Muy bien, ¿qué es lo que pasa con esto? Pues sabemos, como les había dicho, que Mephisto está interesado en ciertas almas, se interesa en el dolor y la desgracia de las personas, entonces le pide algo muy, muy fuerte a Peter, es decir, su felicidad. Es complicado de explicar este sentimiento cuando Mephisto le ofrece este trato a Peter, porque Mephisto explica, ¿no?, que tiene que ser una decisión de ambos, tanto de MJ como de Peter. Esta parte es muy dura porque vemos a Peter totalmente desesperado, un Peter que es difícil entender, ¿no?, la situación, porque realmente como lector no sabes cómo reaccionarías. Es decir, tú lo lees y dices, es que cómo va a cambiar su vida feliz por salvar a una persona que quizás ya cumplió su ciclo. No sabemos que la tía May es vieja, ya de avanzada edad, entonces, ¿cómo vas a cambiar todo lo que tienes y todo lo que vas a tener a cambio de una vida que pues quizás ya está gastada o quizás ya vivió lo suficiente, ¿no? Entonces, como esta felicidad de Peter está basada en el matrimonio con Mary Jane, les propone a los dos este trato que fue impactante. Tenemos un Peter irreconocible, un Peter que no tiene carácter, un Peter que pues realmente a mí cuando lo leí fue como que pues reacciona, ¿no? O sea, este Peter solo se es el típico persona que le dices, ¿qué quieres hacer? Ay, no sé, tú elige. Entonces sí es como que pues opina, o sea, tú también eres parte del matrimonio con Mary Jane, hagan algo, busquen algo, solucionenlo, ¿no? Pero el punto es que Mephisto termina dándoles hasta la medianoche de un día después para pues aceptar esta propuesta o rechazarla. ¿Cuál es la propuesta? Mephisto dice que él no puede cambiar el pasado. Sin embargo, menciona que si la boda de nuestro héroe Spider-Man con Mary Jane nunca se hubiera dado, pues esas cosas hubieran traído a otras y poco a poco pues las cosas hubieran, pues una cosa lleva a la otra, ¿no? Como se diría comúnmente. Entonces, el único pago era el amor de Mary Jane y Peter Parker. Ellos pues están destrozados. Esta parte es totalmente fuerte, dolorosa, porque Mary Jane sabe con todo su corazón y en un principio Mary Jane sí le dice a Peter que pues por qué no mejor aceptar la muerte de la tía May, ¿no? Y Peter pues su reacción es totalmente salvaje, brutal, un poquito pues para muchos pareciera tonta, pero pues sí te deja con este sentimiento de yo qué hubiera hecho, ¿no? Yo si estuviera en ese punto, pues ¿qué es lo que haría? Finalmente, después de algo muy, muy triste, después de una discusión terriblemente fuerte, Peter y Mary Jane aceptan el pacto. eh, en un momento tremendamente bello, con algo perfecto. Justamente antes de aceptar el trato, Mary Jane le pide o le ofrece algo a Mephisto a cambio de que olvide la identidad de Spider-Man. Y aquí hay varias versiones. De hecho, en la versión de cómics sí se ve como que está algo impreso y se ve muy en chiquito lo que le dice Mary Jane a Mephisto. Posteriormente dicen que lo único que pidió es que le diera la oportunidad a Peter de ser feliz. Entonces hay varias versiones. Realmente no está tan claro qué es lo que Mary Jane le dice a Mephisto. Inclusive se dice que posteriormente ella salió como Jackpot para tener el acercamiento con Peter, él siendo Spider-Man y ella siendo Mary Jane. En fin, el punto es que Mary Jane ofrece algo para que olviden la identidad de Spider-Man. Es muy curioso, Mephisto acepta el trato, la oferta,
Y aquí viene un momento totalmente bello en donde Peter y Mary Jane se demuestran su amor, menciona la típica frase de tigre y la única y maravillosa de admítelo tigre, te sacaste la lotería. Esa forma de cerrar esta historia es bellísima. Es importante decir que antes de que el trato se cierre y que se consuma todo esto, aquella niña que había aparecido, que les mencioné previamente, revela quién es, ¿no? Y resulta ser la hija de Peter y Mary Jane, que pues hubiera nacido en caso de que Peter hubiera aceptado la pérdida de la tía May, ¿no? En ese momento cambiamos el telón, se pone todo oscuro en el cómic y ¡puf! Se elimina el matrimonio. Vemos ciertos recuerdos de Peter, vemos momentos emblemáticos de Tia May con Mary Jane y pues aquí va, ¿no? Después de esto momento un poquito brutal para mí, o sea, a mí que no soy, como les menciono, tan fan de este tipo de cómics de Marvel, pues me dejó pues inquietado, ¿no? Totalmente diciendo, wow, ¿no? ¿Qué está pasando? Después, a la mañana siguiente, Peter se despierta en donde vivía junto con su tía May, se va a una fiesta, shalala shalala, regresa Harry Osborn de Europa, Peter ve a Mary Jane abandonando la fiesta. Es importante mencionar que dentro del trato de Mephisto, él menciona que para que sea realmente divertido ver su dolor, ellos se van a sentir como que les falta algo, que hay algo que pasó y que nunca van a saber qué es, ¿no? Como les menciono, pues no he leído más allá de esta historia. No sé si en el futuro pues todo se arregla y rompen el trato de Mephisto, si algo pasa. Espero que sí, porque realmente yo que no sigo me dolió cómo es que Mary Jane y Peter se separan. Fue muy, muy salvaje, pero pues debo admitir que me encantó este cómic. En lo personal, hablando de los pros, creo que no solo sirve para darle finalidad a dos etapas en Spider-Man como Sensational o Friendly Neighborhood, creo que a pesar de lo que muchos dicen que este no es Spider-Man, creo que no entienden la gravedad de la situación al no tener un punto de comparación de decir yo haría eso. O sea, realmente estaría dispuesto a renunciar a toda mi felicidad a cambio de regresar a alguien y de poderlo mantener vivo. Entonces, pues a mí en lo personal me dejó una incógnita muy fuerte, ¿no? Si yo fuera el caso, ¿realmente haría lo que hizo Spider-Man o hubiera preferido seguir tomando mi vida y pues finalmente ser feliz, ¿no? Eso es el llamado mefistazo. No, no hablo de un golpe que le haya dado el luchador Mephisto, no. El mefistazo pues es este momento en donde todo se reestructura, todo cambia y pues cualquier cosa que haya salido mal de Spider-Man, no, 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 el mefistazo lo corrigió. Creo que el problema en esta situación pues es que a diferencia, por ejemplo, de DC, en volando de contras, es que si todo se reinició tanto en la vida de Spider-Man, pues sí es como que tener que reacomodar todo y realmente la sensación que muchos tienen con respecto a esto es que no se reestructura todo, o sea, no fue como tener un nuevo inicio. Simplemente fue como que voy a corregir ciertas cosas, lo que me convenga lo corrijo y lo que no, no. Creo que ahí fue el problema con esta decisión del editor en jefe y por supuesto del guionista de solo corregir ciertas cosas. Se vio muy obvio que había cosas que no les habían gustado y que tenían que corregirlas de alguna forma. No creo que esta sea la correcta, al menos no un reinicio solo de un personaje. Me hubiera gustado y qué bueno que en parte no lo hicieron porque hubiera sonado DC, que el reinicio fuera afectado para todos. Pero bueno, este, para mí los pros es el dibujo de Mephisto, en sí el último tomo que es en Amazing Spider-Man, el número 4 de One More Day. Para mí Mephisto es una cosa increíble, está perfectamente dibujado y para mí fue fantástico. O sea, ver a Mephisto
por momentos daba miedo, por momentos cumplía con todo lo que tenía. El dibujante y el colorista fueron magníficos al momento de hacer a este personaje. Quizás la historia pues sonó un poco extraña, pero les puedo asegurar que esta historia la van a odiar o la van a amar, pero sin duda va a ser algo que los va a dejar impactados. Son 4 números fantásticos, para mi gusto, yo que tanto tiempo he huido de Marvel, creo que fue un maravilloso modo de entrar a este universo de los cómics de Marvel, en especial con Spider-Man y sobre todo con One More Day. Si me lo permiten, creo que lo recomendaría ampliamente. Es un cómic que tienes que leer. No es tan necesario que entiendas todo lo que ha pasado antes de estos 4 tomos. Sin embargo, pues con que sepas quién es Spider-Man, qué pasó en Civil War y quién es la tía May, y sobre todo el amor que se tiene en Spider-Man y Mary Jane, entonces pues creo que este cómic te va a dejar impactado, como a mí me dejó. Así que, amigos, lo logramos. Llevamos media hora hablando de una historia increíble y fantástica de Spider-Man. Espero les guste, espero lo recomienden, espero lo compartan, espero lo escuchen de principio a fin, que vean, ustedes analicen, ustedes busquen, ustedes opinen, porque para mí sería fantástico poder hablar con ustedes para saber qué es lo que piensan de esta recomendación, si les gustó en su momento, si la odiaron, si no la han leído, pues entonces va a ser fantástico recibir sus sugerencias. Así que, amigos, por esta ocasión, Danis, uno de los raros de la clase, se tiene que despedir. Estoy muy contento con poder compartir con ustedes esto. Los aprecio aunque estén a la distancia. Recuerden ser lo más fuertes posible. Vamos avanzando. No sabemos cuándo va a terminar esta situación, pero pues seamos fuertes. Al igual que nuestros superhéroes en los cómics pelean contra seres totalmente fuera de este mundo, pues nosotros tenemos a un ser que está dentro de este mundo y que está acabando con mucha gente. Pero demos nuestro mejor esfuerzo, mantengámonos en casa y mientras disfruten de esta recomendación. Así que amigos, el aula se cierra en este momento y nos vemos. Bye.